Un gusto de saludarles una vez más. Les habla el doctor Miguel Ángel Núñez en las cápsulas de Ecología Emocional. Quiero agradecer a quienes nos han saludado, a quienes nos han escrito y a quienes nos animan a continuar con estas cápsulas que de un modo u otro introducen conceptos de ecología emocional que permiten ayudarnos a gestionar nuestra emoción, que de eso se trata la ecología emocional. Aplicar los conceptos que aplicamos a la ecología de la naturaleza a nuestras emociones para buscar la homeostasis, es decir, el equilibrio en las emociones. En estos programas, ya llevamos 2 programas, estamos tratando el tema del duelo. Estamos analizando y reflexionando en el modelo del duelo que creó la doctora Elizabeth Kubler-Ross. En realidad deberíamos decir que descubrió, porque no lo creó, que entendió cómo funcionaba el duelo. Y ella sostiene que el duelo tiene 5 fases. Ya hemos dicho que estas fases no necesariamente son correlativas ni consecutivas. Muchas veces pueden darse más de una fase juntas, o en algunos casos, algunas personas pueden no vivir una fase. Pero lo importante es que todos tienen que llegar a la 5ª fase, que es una fase importantísima en el duelo. La tercera expresión del duelo es lo que Elizabeth Kubler-Ross llama negociación. En la etapa de la negociación, las personas tienen la esperanza de que la situación cambie. Tienen el deseo profundo de que la situación cambie e intentan gestionar algunas situaciones para que se revierta aquello que están viviendo. Esperan influir de algún modo en lo que ocurre. Hay algo aquí de pensamiento mágico infantil, también hay algo de misticismo y también hay algunas cuestiones que tienen que ver con la impotencia que produce el tener que enfrentarse a un duelo. Se da de diferentes formas. Por ejemplo, es común que en caso de enfermedades terminales, cuando ya no hay ninguna solución médica, la gente inicie procesos de búsqueda de remedios alternativos o explorar medios alternativos para poder enfrentar esta situación tan difícil. Y no se trata de gente poco inteligente. Es sintomático, por ejemplo, que Steve Jobs, el creador de Apple, cuando se vio confrontado con su cáncer, llegó un momento donde los médicos le dijeron no hay nada más que hacer, y él dedicó una buena parte de sus recursos y de su tiempo a buscar alternativas médicas para solucionar el problema de su enfermedad, y fracasó. Ahora, eso que le ocurrió a él, una persona tan inteligente, con tanta capacidad de gestión, es normal. Eso le ocurre a mucha gente, a muchas personas que no se conforman con lo que están viviendo. En el caso de religiosos, no importa de qué religión se trate, cristianos, musulmanes, judíos, etc., hacen pactos con su divinidad, promesas, para decirle a Dios, a su convicción religiosa, voy a hacer tal cosa si es que tú me prometes que me voy a sanar, o si mis padres no se divorcian, o si no nos trasladamos de país, o si esta situación laboral se soluciona, etcétera, etcétera. Y es frustrante porque muchas de estas negociaciones no tienen ninguna salida. Es común escuchar a niños, por ejemplo, expresarle a Dios promesas absurdas para que sus padres no se divorcien, por ejemplo, o para que su mamá o su hermano se sane cuando estamos hablando de enfermedades terminales. La negociación es una especie de callejón mental donde vamos buscando alguna salida por desesperación, porque esta situación que estamos viviendo nos parece absolutamente
desgastante y nos supera. Ahora, en algunos casos se entran en promesas a los cercanos. Prometerles el oro y el moro e intentar que las personas hagan eco de sus promesas para que la situación cambie. Pero así no funciona. Enfrentado a la muerte, enfrentado al divorcio, enfrentado a la mutilación de una parte del cuerpo, enfrentado a una enfermedad terminal, enfrentados a la migración forzosa, enfrentados a la pérdida del trabajo, a la pérdida de los estudios, a la apatía de un novio, de una novia, al descrédito, a la mala fama provocada por la difamación, etcétera, 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 porque los seres humanos tenemos miles y miles de pérdidas. No hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer. Porque finalmente, cuando entramos en este juego de negociación, lo único que hacemos es retardar el proceso de sanidad del duelo. Pero hay que vivirlo. No es algo que se puede evitar. Intentar razonar con un niño para que no le ore a Dios de una manera desgarradora, para que su padre no se vaya porque se van a divorciar, es absurdo. Intentar razonar con ese niño también es absurdo, porque no está en condición mental para razonar, está en pensamiento mágico, y frente a eso es muy difícil hacer algo. La recomendación que yo suelo darle a padres y a personas que enfrentan esta situación es que intenten no entrar en ese juego dialéctico de argumentación, de intentar mostrar la lógica y razonamiento, porque no funciona. No funciona. Y no funciona simplemente porque los seres humanos actuamos la mayor parte de las veces en el duelo de manera irracional. No es lógico. No es lógico las emociones que tenemos, no es lógico los sentimientos que nos afloran, no son lógicas las reacciones, no es lógico. Por lo tanto, si no es lógico intentar razonar con algo que no es lógico, es perder desde un comienzo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que he sugerido en los programas anteriores. Paciencia, empatía, compasión. Tener una actitud de empática implica ponerse en el lugar de otra persona. No decir, porque es un insulto, a la inteligencia personal y a la inteligencia de otro, yo no haría tal cosa, porque tú no sabes lo que harías en la situación de esa persona. La negociación suele ser un camino místico a veces, mágico en otras veces, fantasioso e ilusorio muchas veces, simplemente porque los seres humanos no sabemos lidiar con la realidad, especialmente de las pérdidas que nos producen dolor y sufrimiento. Me ha tocado muchísimas veces hablar con varones y mujeres con relaciones amorosas rotas, a esposos y esposas que han perdido su proyecto de vida porque uno de los dos decidió que hasta aquí nomás llegábamos y que se acababa el matrimonio. Intentar que esa persona pase esa fase de negociación en base a la lógica no funciona. Es necesario hacer otro tipo de cosas. Es necesario caer, pero para caer de la situación se necesita tiempo. A veces he mostrado mi brazo. Ustedes, a los que me siguen, saben que yo tengo 5 operaciones en este brazo. Habitualmente no me doy cuenta. Nunca me han preocupado las cicatrices, así que yo muestro mis cicatrices. Las cicatrices no se esconden, ni las emocionales ni las físicas, porque es absurdo. A mí me da risa los niños como preguntan, me encantan los niños. Mi nieta, que tiene 2 años, siempre me apunta a las cicatrices porque no las entiende. Es difícil que le pueda entender a una niña de 2 años qué significa una cicatriz, pero mi nieto de 6 más o menos ya entiende lo que es una cicatriz. Y le explico, las cicatrices están, siguen, no se van a ir, van a quedar. Lo que aprendemos es a vivir con las cicatrices.
lo que tiene que entender la persona que está en el proceso de negociación es que no importa cuántas negociaciones haga, la realidad va a seguir siendo la misma. El divorcio va a seguir, la muerte va a seguir, la mutilación va a seguir, la migración va a seguir, la pérdida del trabajo va a seguir, lo que sea va a seguir. Y necesitamos enfrentarlo. Y necesitamos incorporarlo, pero eso es un proceso. No entres en un juego dialéctico con la persona que está en negociación para intentar hacerla razonar, porque no funciona. Ojalá funcionara, porque si funcionara podríamos usar ese mecanismo. La persona sola tiene que darse cuenta. Es probable que uno le vaya dando indicios y le diga, yo suelo repetirle a la gente, aunque muchas veces no me entienden, esto va a pasar. Algún día te vas a reír de estos momentos. Algún día te vas a acordar de esto sin dolor. Pero cuando están en medio de la situación es muy difícil que lo entiendan, porque es normal. Pero hay que dejar que pase, que corra el agua bajo el puente y en algún momento esto va a pasar. Si estás viviendo una situación de duelo, créeme, va a pasar. Y si se demora mucho tiempo, es decir, más de lo normal, es decir, más de 2 años, entonces necesitas ayuda profesional. Mientras tanto, deja que el agua corra, porque esto tiene que ser vivido. No puede ser reprimido. Esto es parte del duelo. Les ha hablado el doctor Miguel Ángel Núñez en una nueva cápsula de Ecología Emocional.